Muy bien, gracias a Dios. Estamos en Efesios nuevamente, estamos en el capítulo 1. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos un poco de todo lo que tiene que ver con este libro? Fue una breve introducción. Ya nos abundamos un poco en lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo, ¿no? Y entonces, cómo nosotros debemos vivir ante tal realidad. Y nos quedamos en el versículo 9. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Dios tiene un plan que involucra directamente a Jesucristo, ¿ok? Él es el centro de ese plan. Y ese plan tiene un propósito bueno que Dios estableció. Dice, un plan pensado, ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Entonces, el plan que Dios tiene con Jesucristo es un plan para cumplir sus buenos propósitos. Cristo es la cabeza de ese plan, no perdamos eso de vista, ¿ok? Y luego Pablo nos dice, el plan es el siguiente, o sea, les voy a explicar cuál es el plan misterioso. Misterioso quiere decir que durante mucho tiempo estuvo, digamos, oculto y no se conocía plenamente. El plan es el siguiente, a su debido tiempo, cuando se cumple el tiempo establecido por Dios, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Va a llegar el momento, digo, Cristo tiene, digamos, plena, vamos, autoridad sobre todo el día de hoy, pero va a llegar el momento donde toda lengua confesará que Jesús es el Señor y donde sus enemigos sean destruidos. Entonces, cuando ese plan llegue a su culminación, cuando ese plan llegue a su cumplimiento, todo, absolutamente todo, será puesto bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Hoy Cristo es soberano y Cristo gobierna, pero va a llegar este plan a un final donde los impíos serán destruidos y los justos estaremos con él. Entonces, absolutamente todo lo que está en el cielo y en la tierra le pertenece a Cristo, porque él es la cabeza del plan de Dios. Es lo que no podemos perder de vista, ¿de acuerdo? Muchas veces el ser humano cree que el hombre es el centro del plan de Dios, cuando en realidad el centro del plan de Dios es Cristo y su poder y su gobierno soberano y absoluto sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Porque Dios ha exaltado a Cristo y lo hizo Señor sobre todos y sobre todo. ¿Ok? Entonces Pablo continúa diciendo, es más, unidos a Cristo, esto ya lo hemos platicado, cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, Dios te une a Él, te amalgama a Él, lo que es Cristo eres tú, lo que, o sea, todo lo que recibe Cristo recibes tú, es decir, la suerte de Cristo es tuya también. Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Pablo ya lo da como algo cumplido. Todavía no has recibido lo que recibirás, pero para la mente de Pablo, para la mente de Dios, esto ya sucedió, esto ya ocurrió. Entonces, debido a nuestra unión con Cristo, porque Él es el centro del plan de Dios, nosotros ya recibimos una herencia de parte de Dios, que es la herencia que le corresponde a Cristo. Entonces, heredamos con Él todas las cosas, porque Él nos eligió de antemano. ¿Ok? Otra vez Pablo enfatizando la elección de Dios en la salvación del hombre. Él nos eligió antes de que creara todo, Él nos eligió antes de que naciéramos, Él nos eligió antes de que hiciéramos algo bueno o malo, y al final Dios, en su control soberano, hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Es decir, no hay una sola molécula en el universo entero, y lo dijo Arthur Sprong, no hay una sola molécula en el universo entero que no esté sujeta a la autoridad soberana de Dios. ¿Cuál es la única manera en la cual tú puedes garantizar que tus planes se cumplan sí o sí, que todo lo que tú desees se lleve a cabo? La única manera es que tú tuvieras poder y control absoluto sobre todas las variables que pueden interferir con tus planes. Tú y yo no tenemos ese poder. Por eso tú y yo podemos hacer planes, tener proyectos y de repente se pueden frustrar. No podemos hacer nada sin mover, porque nosotros no podemos ejercer esa soberanía sobre lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Dios sí puede. Entonces, como Él tiene un control absoluto y soberano sobre todo,
Él puede garantizar que su plan resultará conforme Él lo ha diseñado. Entonces Él por eso puede decir, Cristo es Señor sobre todo. Aunque hoy todavía hay gente impía que, o sea, que está levantando su puño contra Él, para Dios esto ya está así concluido, culminado, se van a arrodillar delante de Cristo. Y tú vas a recibir la herencia de parte de Dios. Esto ya pasó en la mente de Dios. Y no hay posibilidad de que no suceda, y no hay posibilidad de que no ocurra, porque Dios tiene un control absoluto y soberano sobre todo. Hay cristianos que creen que Dios está ahí como en una guerra con Satanás, y pues vamos a ver que Dios está como que cuidando saber qué es Satanás. No, ya platicamos que el diablo es el diablo de Dios y Dios usa al diablo para hacer sus propósitos. Entonces al final, porque Él te eligió y tiene ese poder de hacer que todo funcione de acuerdo a su plan, tú debes de estar tranquilo que la herencia ya la recibiste y que Cristo será exaltado sobre todo y tú estás unido a Cristo. Entonces Pablo nos está hablando de las bendiciones tremendas que como creyentes hemos recibido en virtud de nuestra unión con Cristo, de nuestra unión mística con Él. ¿Ok? Porque estamos unidos a Cristo, recibiremos toda la herencia que Cristo recibirá. Porque estamos unidos a Cristo, no nos perderemos nunca. Porque estamos unidos a Cristo, correremos la misma suerte que corre Él. 12. El propósito de Dios fue que nosotros, entonces, en el contexto de este plan, el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, aquí Pablo habla como judío étnico, de nacionalidad judía. Entonces Dios tenía un propósito y es que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, porque fue a los primeros a los que se les predicó el Evangelio. Por eso vemos que Santiago, ya lo estudiamos, es la primera carta que se escribe y tiene un sabor como mucho, muy judío, porque en ese momento los judíos eran los únicos cristianos. Pues entonces, Dios quería que nosotros, los que fuimos primeros en confiar en Cristo, los judíos, diéramos gloria y alabanza a Dios. Dios nos salvó con el propósito de que Él recibiera la gloria que Él merece por su salvación y recibiera nuestra alabanza. La salvación debe de producir en nosotros adoración, ya lo hemos visto. Entonces, no solo los judíos, sino hoy ustedes. Entonces ya cambia. Primero soy yo que soy judío, nosotros los judíos primero, pero ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. El evangelio, buena noticia de que Dios los salva. Entonces, una vez que Dios entrega la salvación también a los gentiles, ¿ok? Ustedes también gozan de estas bendiciones, porque ya escucharon el evangelio de que Dios también a ustedes los salva. Y además, cuando creyeron en Cristo, cuando ustedes pusieron su fe en Él, Dios los identificó como suyos, es decir, Dios los separa del mundo y los santifica porque los hace suyos de una manera especial. ¿Y cómo sabemos que Dios los ha santificado, aunque ustedes son gentiles? ¿Cómo sabemos que Dios los ha distinguido de los demás, aunque ustedes no son judíos? Lo hizo al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Ustedes recuerden que antes de que Cristo se fuera, Cristo les dijo a los discípulos, yo me voy a ir, pero les voy a enviar al Espíritu Santo y morará en ustedes. Entonces, esa promesa que Dios le hizo a los judíos también aplicaba a los gentiles. Entonces, ustedes pueden saber de que le pertenecen a Cristo porque tienen el Espíritu Santo, el cual ya había sido prometido. Pero quiero que noten la conexión que Pablo hace entre pertenecer a Cristo y la evidencia de tener el Espíritu Santo. Pablo ya nos dijo también en Romanos, ya lo leímos, que si uno no tiene al Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no es de él. Entonces, la característica que santifica, que distingue al cristiano del resto del mundo, es que el cristiano tiene el Espíritu Santo. Y el 14 es algo hermoso porque nos dice el Espíritu, que es el Espíritu Santo, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Es decir, cuando tú vas a celebrar un contrato de compraventa de una casa, a lo mejor, tal vez tú vas a vender tu casa y el cuate te dice, oye, fíjate que te la quiero comprar, pero en 6 meses tengo dinero, ¿no? Ok, te la vendo.
pero yo necesito una promesa de compraventa. O sea, yo necesito una garantía que me des algo, un adelanto, ¿ok? Para que sepa que efectivamente me vas a pagar la casa, porque si no son puras promesas. Entonces, ahí se da lo que se conoce como un anticipo. Cuando alguien da un anticipo, es porque está garantizando que lo que falta te lo va a dar también, porque no hay nadie que te dé un anticipo si no piensa comprar la casa, porque perdería su dinero, queda como garantía. Y es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Quieres saber cómo Dios te garantiza que te va a dar la herencia que te prometió? ¿Quieres saber cómo Dios te garantiza que absolutamente todas las promesas que te hizo las cumplirá? Dios condescendió con nosotros y nos da una garantía. Y esa garantía es la presencia de su Espíritu Santo. Por eso la Reina Valera dice que el Espíritu son las arras de nuestra herencia. Y los que se casaron hace muchos años entienden el significado de arras, porque en la ceremonia hay veces que el novio llega con la novia y le da unas monedas, que son unas arras, como garantía del sustento que le dará siempre. Entonces, Pablo entiende muy bien este concepto y dice, el hecho de que nosotros tengamos al Espíritu Santo es la garantía que Dios nos dio para que nosotros entendamos que Él nos dará la herencia que nos prometió y todas las promesas que nos hizo, y para que entendamos que Él ya nos compró para que seamos su pueblo. Entonces, el hecho de que tú tengas al Espíritu Santo viviendo en ti, te debería de animar, porque es la garantía, es el adelanto, es el anticipo de que absolutamente todas las promesas que Dios te hizo se van a cumplir a su debido tiempo. Y como con los judíos, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. De la misma manera, así como Dios salvó a los judíos para recibir de los judíos la gloria que él merece y su adoración, también con los gentiles, de la misma forma como a los judíos nos dio el Espíritu Santo, para que nosotros le diéramos gloria y le diéramos alabanza. Entonces, la salvación te conduce, te debería conducir indefectiblemente a una vida de adoración, a una vida de doxología. Si no está produciendo tu vida gloria a Dios y adoración por Él, por el hecho de que te salvó, es porque tú y yo hemos olvidado la cruz. Hemos olvidado la cruz. Fue el momento en el que creímos y le recibimos con gran gozo y alegría, pero luego vienen las pruebas, las preocupaciones, tribulaciones y nos olvidamos de la gloria del Evangelio. Nos olvidamos de la cruz de Cristo. Y entonces por eso luego andan buscando alguna manera como de avivarse. Uno no vive por emociones y no debe de andar buscando experiencias ahí en las iglesias y que la canción estuvo bonita y ya lloré en la iglesia. Eso no sirve de nada. La única manera de vivir una vida cristiana avivada es recordar todos los días la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es tan misteriosa y asombrosa y magnífica que, como dice Paul Washer, vamos a pasar eternidades de eternidades de eternidades intentando entenderla cabalmente y no podremos. Entonces, la cruz de Cristo nos debe de guiar a darle a Dios una vida de adoración, y no solo con tu boca, eso es parte de, y no solo con tu lectura bíblica y con tu meditación bíblica, eso es parte de, con tu obediencia. Porque ahí donde hay verdadera adoración, esa verdadera adoración se conoce, se manifiesta, se demuestra por medio de la obediencia. También lo hemos visto ya muchas veces. Cristo lo dijo de la siguiente manera: el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Quieres mostrar tu amor por Dios? Obedece. Porque si no lo haces, entonces no importa todo lo demás que digas hacer por Él. ¿Ok? Entonces, hasta aquí Pablo nos está haciendo partícipes y quiere que seamos conscientes
de las maravillas, de las bendiciones que hay guardadas para los hijos de Dios y de qué manera podemos saber que ya de Dios hemos recibido un anticipo para que estemos seguros, confiados y tranquilos de que las vamos a recibir al final. Por eso es que la salvación no se puede perder, porque ya tienes un anticipo. No es como que, o sea, no es como que Dios te da una garantía y luego te la quita y te la da y te la quita. O sea, no funciona así. El Espíritu Santo que mora en ti, dice Pablo, es la garantía que tenemos de parte de Dios. Esto es importante. Dios nos dio esa garantía de que nos va a dar todo lo que prometió, de que somos su pueblo. ¿Para qué? Para que le adoremos. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Bien, gracias a Dios. No. Entonces, perfecto, vamos a seguir. Entonces, Pablo, una vez que termina su introducción a la carta de los Efesios, dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Pablo, pues, él estaba en contacto con mucha gente que viajaba y le contaban en este caso, por eso es que probablemente a veces se piensa que sí fue una carta dirigida, vamos, hacia los Efesios, ¿no? Y, o sea, si le contaban, bueno, por lo menos que los cristianos en Éfeso o los cristianos en general tenían una fe fuerte y profunda en Jesucristo. Y producto de esa fe, ellos vivían en amor con el pueblo de Dios en todos lados. Los cristianos se amaban en todos lados. Eran hermanos. No solo era una palabra de, hola, ¿cómo estás, hermano? No, no. O sea, era real, eres mi hermano. Entonces vivían en amor. Y ya lo vimos también y lo veremos en Efesios. Si vives en amor, no hay pleitos, porque amas a tu hermano. Si vives en amor, no hay ira. Si vives en amor, no hay envidia. Si vives en amor, no hay mentira. Por eso Cristo dijo, el que ama a su prójimo ha guardado la ley. Entonces, Pablo, yo me enteré de la fe profunda que ustedes tienen en Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Y a partir de ese momento, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, desde que yo me enteré de la fe que ustedes tienen en Jesús y del amor que se tienen unos por otros en todas partes, mi corazón se vuelca en gratitud a Dios por ustedes. Este era un apóstol, pero también, pero también era un hermano, era un cristiano. Entonces él de verdad se conmueve por este testimonio que le dan y entonces le da fervientemente gracias a Dios por estos cristianos que tienen este tipo de fe y tienen este tipo de amor. Y luego Pablo no es como nosotros cuando alguien nos pide, por favor, hermanos, podemos orar por mí y se nos olvida. No. Pablo dice, les recuerdo constantemente en mis oraciones. Cada vez que yo oro, de manera frecuente, estoy recordándolos. Y hay algo en particular que le pido a Dios. Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que les está pidiendo que les llene de dinero y les llene de trabajo y les llene. Esas son cosas que puedes pedir si tu corazón está correcto. Dice, yo pido que les dé sabiduría espiritual. Y cuando sistematizamos con proverbios, todos sabemos que la sabiduría es, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, que les llene el corazón de temor de Dios, para que sepan cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios en este mundo. Cuando tú lees proverbios, que no son promesas generales, cuando lleguemos ahí llegaremos, sino son principios inspirados muy, muy sabios y son reglas generales sobre cómo vivir de manera sabia en el mundo de Dios. Entonces, o sea, lo que Pablo dice es, yo le pido a Dios que les llene el corazón de temor de Dios, de sabiduría espiritual y de percepción, la capacidad de percibir, la capacidad de entender con un propósito específico para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pablo estima de más importancia que cualquier otra cosa que estos cristianos crezcan en su conocimiento de Dios.
Porque ahí cuando tú conoces más a Dios, tú amas más a Dios, tú obedeces más a Dios, tú adoras mejor a Dios. Porque no puedes amar, ni conocer, ni adorar a quien no conoces. El conocimiento de Dios debería ser los primeros estudios que los cristianos que se convierten apenas reciben. Los atributos de Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su aceidad, que quiere decir su autoexistencia, su impasibilidad, que quiere decir que no le afecta nada de lo que hagamos nosotros, o sea, su santidad, que es diferente a sus criaturas, su misericordia, su ira. O sea, Dios está lleno de atributos, los cuales están en la Escritura. Entonces, lo que Pablo quiere es que estos hermanos conozcan más a Dios, crezcan en ese conocimiento. Nunca vamos a conocer a Dios a plenitud, ni en la eternidad, porque Dios es Dios. Y Dios sigue siendo infinito y nosotros aún en la eternidad no vamos a ser infinitos, porque seríamos Dios. Y entonces no solo les pide, o sea, Él pide por sabiduría espiritual, percepción, para que conozcan más a Dios, sino dice, también pido que Dios les inunde de luz el corazón, que Dios ilumine, que Dios les haga entender, que Dios les muestre para que puedan entender que la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Y justo unos versículos atrás nos acaba de decir que la herencia ya es segura y tenemos un anticipo. Y Él quiere que estos cristianos conozcan más a Dios y estén plenamente convencidos de que la esperanza que tienen es segura y se cumplirá. Y eso no va a suceder a menos que ellos conozcan más a Dios y Dios les ilumine el corazón para que ellos puedan entender. ¿Qué necesitas que entendamos, Pablo? Que la esperanza que Él ha dado a los que llamó es segura. ¿Quiénes son a los que llamó? Es decir, su pueblo santo, su pueblo separado, su pueblo especial, su pueblo distinto. Quienes son su rica y gloriosa herencia. No solo eso, o sea, Dios es tan magnánimo, Dios es tan bueno, que no solo nos ha colmado de promesas y promesas y promesas en Cristo, en virtud de nuestra unión con Cristo, sino aparte Dios nos ve como su rica y gloriosa herencia. O sea, cuando lees Efesios del 1 al 3, si lo lees con cuidado, tienes que terminar cada versículo diciendo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, veo lo que hiciste por mí en el rostro de Cristo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Por eso Pablo comienza explicándote todo lo que Dios hizo por ti en la persona de Cristo, lo que se conoce como los indicativos. ¿Ok? Para después pasar a los imperativos, que son los mandamientos, son las órdenes, porque ya tienes una motivación tremenda. No lo hace al revés. Primero te explica y quiere que comprendas lo que Dios hizo por ti en Cristo, para que después tú puedas vivir para Él de la manera que Él te ha llamado y mandado. Entonces, ¿por qué pide Pablo? Conocimiento de Dios y entendimiento de la esperanza. O sea, yo clamo constantemente por ustedes para que crezcan espiritualmente. Muchas veces cuando nosotros oramos, y es bueno que pidas por las necesidades físicas que tenemos, Cristo nos los muestra, el Padre nuestro, pero muchas veces cuando nosotros oramos se nos olvida pedir por lo espiritual, que tiene, que es, que digo, comparado con lo terrenal es prioritario. El conocimiento de Dios es mucho mejor que tu comida. Pide tu comida, desde luego, pide el sustento, pide que Dios te sane de esta enfermedad, o sea, pide todo eso, pero primero pide sabiduría espiritual, temor de Dios. Señor, llena mi corazón de tu temor, dame sabiduría espiritual. Si no sabes qué pedir, vete a Efesios y léelo como si fuera para ti. Señor, te pido que me des sabiduría espiritual y percepción para que yo crezca en el conocimiento de Dios. Y luz, o sea, te pido que inundes de luz mi corazón para que yo pueda entender la esperanza segura a la que me has llamado. Son las cosas por las que también deberíamos estar pidiendo. Continúa.
También pido, en sus oraciones, también pido que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Al conocer a Dios y al entender que su esperanza, sus bendiciones, sus promesas y su herencia son seguras. Le pido también que Dios les permita entender la increíble grandeza de su poder que opera para nosotros. O sea, piensa en el increíble, inmenso poder de Dios que creó el universo, que resucitó a Cristo de los muertos, que hizo milagros portentosos. Ese mismo poder opera a tu favor. Yo pido a Dios que ustedes lo puedan entender. ¿Quiénes somos nosotros? Los que creemos en Él. O sea, yo quiero que los cristianos entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para ellos, para ustedes. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Se necesita un poder tremendo para resucitar un muerto. Para Dios es cosa fácil. Pero ese mismo poder, esa misma intensidad e inmensidad de potencia, opera a tu favor, trabaja a tu favor. Entonces Pablo quiere que lo entiendas, por eso ora para que Dios te lo muestre, porque nuestra mente es limitada y débil. Entonces, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Entonces, ese poder que resucitó a Cristo también lo ascendió y también lo entronizó. Está Cristo entronizado hoy, sentado en el lugar de honor ahí con Dios en el cielo. Y ahora Cristo está muy por encima de todo. Cristo ya está exaltado. Cristo ya es Señor, tuyo y del impío. Nunca le digas a una persona, te invito a que hagas a Cristo Señor de tu vida. Tú no tienes ese poder. Cristo no necesita tu permiso para ser Señor de tu vida, sea que seas cristiano o seas impío. Cristo es el Señor de tu vida porque Dios ya lo hizo Señor. Y Él está por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Entonces, hoy Cristo ya fue resucitado con este gran poder que opera a tu favor y ese gran poder lo entronizó y lo sentó en el lugar de Dios y Cristo está por encima de todo y nos dice toda clase de cosas, gobernantes o autoridades o poderes o dominios, cualquier otro poder que exista está sujeto a Cristo. Y no solo en este siglo, sino también en el mundo que vendrá. Y luego recalca, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Cristo ya es Señor, Cristo ya gobierna, Cristo es soberano. Y Dios no solo eso, sino hizo a Cristo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Noten esto, porque hay veces que brincamos esta frasecita, pero está conectada con lo que nos dijo en el 19. Entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos. Entiendan la increíble grandeza del poder de Dios operando a nuestro favor, que incluso para nuestro favor, para nuestro beneficio, para nuestro bien, Él hizo a Cristo, con quien estamos unidos, cabeza de todas las cosas. Y lo hizo para beneficio de la iglesia. Si tú eres cristiano verdadero, tú eres parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y aquí nos lo dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Cristo es todo para todos y en todo. Entonces Dios, para tu beneficio cristiano, hizo a Cristo cabeza de todo y Él es tu cabeza, quiere decir, Él es tu autoridad, Él es quien te dirige, pero tú eres su cuerpo, tú estás unido a Él, tú eres uno con Él. Tú disfrutas las bendiciones de Dios por medio de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Piensen muy bien esto, porque después en esta misma carta, Pablo, cuando hable del matrimonio, se va a referir a la analogía, así como Cristo es cabeza de la iglesia y es su autoridad.
el hombre es cabeza de su mujer de la misma manera. ¿Ok? Ese es el argumento que Cristo da, digo, perdón, que Pablo da. Entonces, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo encuentra su plenitud y su gozo y su felicidad absoluta en él. Esto nos dice muchas cosas. Si tú eres iglesia y tú eres cuerpo de Cristo, ¿qué haces, como dice Jeremías, buscando creo que es Jeremías, buscas agua en cisternas rotas? Estás buscando el agua en cisternas rotas. O sea, estás buscando tu gozo, tu felicidad, tu alegría, estar lleno, tener sentido, tener propósito en cosas que no son Cristo. Y si tú eres su cuerpo, solamente vas a encontrar tu plenitud en él. O sea, tu felicidad, tu plenitud, tu gozo, tu alegría, tu significado, tu sentido de propósito, solo lo vas a encontrar en Jesucristo, porque Él te completa y Él te llena porque eres suyo. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Cristo omnipresente en todos lados es quien hace funcionar todo y Él es la felicidad de todo mundo y de toda cosa y de todo. Por eso decimos que Cristo es todo en todos y por todos. Él es la plenitud de todo. Él es la plenitud de Dios. Y Él debe ser tu plenitud porque tú eres su cuerpo, entonces Él te completa, Él te llena. Por eso es un absurdo cuando estamos buscando estar satisfechos con algo que no sea Cristo. Por eso es que tú ves a la gente rica, millonaria, poderosa, exitosa, tienen todo lo que cualquier persona desearía, soñaría, pensaría y se suicidan. ¿Por qué? Porque son miserables. ¿Por qué? Y lo hemos discutido aquí antes. Generalmente esta gente se quita la vida porque siempre mientras exista el sueño de llegar a hacer eso, ¿no? Es que yo algún día quiero ser rico, un día quiero ser exitoso, un día quiero ganar un Oscar si soy actor, o quiero ganar un mundial si soy futbolista, o quiero tener tal y tal y tal. Mientras tengan esos sueños, siempre están luchando por alcanzarlos y tienen un propósito, pseudo propósito de vida. Cuando lo alcanzan, ya no hay nada más que puedan desear. ¿Y ahora qué? Esto no me dio la felicidad como yo pensé que me la daría. Ya no hay nada más que yo pueda querer. La vida es absurda y no tiene sentido y me mato. ¿Por qué? Porque no han entendido que Cristo es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Deberíamos orar también porque la plenitud de Cristo se haga manifiesta en nuestra vida. Porque nosotros encontremos propósito y sentido en Cristo. Porque al final, Cristo no es todo lo que necesitas. Cristo es todo lo que tienes. Fuera de Cristo, nada importa. En Cristo está todo. Y nadie te va a quitar a Cristo. Nunca. Porque estás unido a Él, estás amalgamado a Él. No es posible que alguien, y ya lo vimos también en Romanos, no es posible que alguien te separe de Cristo Jesús. Hasta aquí alguna pregunta porque voy a entrar al capítulo 2. No. 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 Perfecto, gracias. Entonces, vamos al capítulo 2. Una vez que Pablo ya nos habló mucho de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, continúa en esa misma tónica y nos dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces Pablo comienza aquí derribando de manera tajante la noción de que hay algo bueno en el hombre.
Y Pablo con este versículo comienza derribando la noción falsa de que el hombre tiene, o sea, tiene algo en sí mismo que le permitiría escoger a Dios sin que Dios intervenga. ¿Por qué? Porque antes ustedes estaban, y la palabra que usa es muertos. No dice estaban enfermos. Cuando tienes a una persona gravemente enferma, bueno, o sea, está ahí en su cama a lo mejor y no se puede mover, ¿no? Y le tienes que dar pues una medicina y con trabajo abre la boca, pero de alguna manera está viva todavía, tiene voluntad, puede hacer algo. Pero si tienes un cadáver enfrente tuyo y le quieres dar una medicina, el cadáver no va a hacer nada porque está muerto. Y es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. Ustedes eran cadáveres espirituales. No es como que estaban enfermos por su pecado y ahí de repente algo en ustedes de alguna manera como que quiso buscar a Dios. No, ustedes eran cadáveres espirituales, estaban muertos. ¿Por qué estábamos muertos, Pablo? A causa de su desobediencia y sus muchos pecados. El pecado los mató. Ustedes estaban muertos en su pecado. ¿Y cómo se veía eso? Dice Pablo, vivían en pecado. Su vida era un gran pecado. Su estilo de vida era absolutamente pecaminoso. Y no tienes que ser un borracho, prostituta, drogadicto para encajar aquí. Puedes ser un religioso fariseo y estar muerto por dentro. Estás lleno de envidia, de coraje, de adulterio, todo por dentro, aunque no lo manifiestes. Entonces, ustedes vivían en pecado igual que el resto de la gente. Ustedes y todos los demás, ustedes y todo el mundo. No es como que ustedes son una anomalía. Era la condición natural de cada ser humano que ha pisado este planeta, vivir en pecado, estar muerto a causa de sus pecados y su desobediencia. Y todos ustedes obedecían al diablo, que es el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? El diablo es un rebelde y el diablo odia a Dios. Entonces, el diablo actúa en el corazón de los impíos para que sigan negándose a obedecer a Dios. El diablo trabaja en ellos presentándole tentaciones cada vez más ricas para su carne sensual y no redimida. O sea, el diablo es el tentador, el diablo te facilita el pecado, el diablo es quien está trabajando en los impíos. Y ustedes eran eso. Y Pablo en el versículo 3 dice, todos vivíamos así en el pasado, él también. Insisto, esta es la condición de cada ser humano que ha pisado este planeta. Todos vivíamos así en el pasado, muertos en delitos y pecados, viviendo en pecado, obedeciendo al diablo, desobedeciendo a Dios, negándonos a obedecer a Dios. Y vivíamos así en el pasado todos, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa nos decía, haz esto, claro que lo hago, me encanta. Sigo el pecado, lo disfruto, lo amo, lo busco, lo planeo, lo cuido. Es más, invento nuevas formas para pecar, dice Romanos. O sea, todos vivíamos entregados a nuestras pasiones pecaminosas y a nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa, éramos esclavos de nuestras pasiones, éramos esclavos del pecado, vivíamos en pecado, odiábamos a Dios, éramos muertos cadáveres espirituales por nuestra propia naturaleza, dejados a nosotros mismos, por lo que éramos nosotros mismos, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Es decir, Dios justamente estaba más que cualificado y más que justificado para derramar su enojo, su furia y su ira sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, sobre el resto del mundo. Entonces, ¿quiénes éramos nosotros? Muertos espirituales, desobedientes, pecadores en extremo, entregados a nuestras pasiones, entregados a nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos desobedientes a Dios, odiábamos a Dios y amábamos al diablo. Ese es el ser humano antes de venir a Cristo. Dime tú, en todo eso,
¿Qué hay que en el hombre busque naturalmente a Dios? Nada, nada. Y el testimonio de Pablo es clarísimo. Y la palabra, insisto, que usa de muertos es muy importante, porque aquí es donde la gente debe entender. Cuando tú vas y le predicas el evangelio a un impío, es como si le estuvieras yendo a predicar a un cementerio lleno de tumbas. Nadie te va a responder, nadie te va a hacer caso, nadie te va a escuchar. Están muertos en sus pecados. Ellos en sí mismos no tienen el poder para reaccionar con fe. Ellos están muertos, son cadáveres. Un cadáver no responde. Puedes patear un cadáver y no se va a parar. Puedes darle de bibliazos a la gente impía y en sí misma no va a reaccionar porque está muerta. No está enferma, está muerta. Y después de todo esto, Y una a ver, pregunta, dime. ¿algún consejo cuando una persona así se va así como a suicidar? ¿Qué tipo de consejos son que darles cuando pueden conocer a Cristo? Ok, vamos a algún consejo cuando una persona se va a suicidar. Bueno, digo, no se pueden dar consejos así de manera como tan abstracta, ¿no? Sin entender pues el contexto y sin entender muchas cosas. Lo único que se le tiene que decir, vamos, a la persona de manera como muy general es, si tú eres un impío y te quieres escapar de esta vida por tus problemas, si tú eres un impío y piensas que matando te vas a descansar, lo que vas a hacer es, vas a acelerar tu destrucción final. Entonces, piénsalo, no lo hagas, porque Jesús te manda que te postres delante de Él y le reconozcas como tu Señor, y Él te va a dar la fuerza y la gracia y todo esto para soportar los problemas de la vida y lo que sea. Te digo, es muy abstracto porque no hay detalles ni nada, y hay que tener mucho cuidado en consejería, más en gente que tiene estos temas, pues como que suicidas. Lo que hay que hacerle entender es que si no eres cristiano, el suicidio lo único que va a hacer es que te llevará mucho más rápido a un lugar de destrucción eterna, donde no podrás salir jamás. ¿Ok? Cristo, desde luego, te da esperanza, Cristo te da propósito de vida, Cristo te da plenitud, Cristo te da satisfacción. ¿Qué puedes hacer? Puedes informarle del riesgo inminente sobre su vida, de la santidad de Dios, de su gran pecaminosidad, y le puedes presentar a Cristo en toda su gloria, para que vea, o sea, para que vea sus bellezas, su majestad. Pero a menos que Dios no trabaje en el corazón de esa persona no va a escuchar. Entonces, con esto continúo con el versículo 4. Después de esta descripción del ser humano, Pablo usa una palabra que si la entendiéramos y entendiéramos realmente lo que Pablo está diciendo, con esa sola palabra nos deberíamos poner a llorar. Dice, pero, después de todo lo que te acabo de decir que eras tú, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos otra vez, no enfermos, muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. O sea, pero Dios. Y Pablo enfatiza la riqueza de su misericordia y la riqueza de su amor. Que no se nos olvide, sí, claro, Dios te salvó para su propia gloria. Él es el fin de todas las cosas, su gloria es el fin de todo, pero su amor es el vehículo. Nunca olvides que Él te amó tanto. Él te eligió desde antes de que el mundo existiera y Él te amó tanto. Y Él te tuvo tanta misericordia
que a pesar, no obstante, de que tú eras un cadáver espiritual por causa de tus pecados, sin posibilidad ninguna de rescatarte a ti mismo, sin la posibilidad de salvarte, sin la posibilidad de creer, sin la posibilidad de tener esperanza, sin la posibilidad de tener vida plena, nada, eras un cadáver espiritual, pero Dios te tuvo tanta misericordia porque Él es rico en misericordia y Él te amó tanto porque Él es amor, que Dios te dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, y esto se llama regeneración. Así que lo que Dios hace con sus elegidos, con los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo, están muertos en sus delitos y pecados. Pero cuando Dios soberanamente lo ordena, Dios les da vida y les regenera, y en ese momento les da fe y les da arrepentimiento para que puedan creer. Tú no puedes creer si Dios no te ha regenerado. La regeneración precede a la fe. No viene la regeneración después de la fe o por la fe, sino la fe es un síntoma de regeneración. Dios soberanamente, el día que Él ya lo había decretado, dijo, vive, porque Él tiene poder para darle vida a los muertos. Si tú eras un muerto, lo único que te puede resucitar es Él. Así que de ser un muerto en tus pecados, Él te da vida. Esto quiere decir, Él te regenera, Él te cambia el corazón para que tengas un corazón sensible a su voz. Y entonces, producto de la regeneración, Dios te da fe, Dios te da arrepentimiento. Por eso Pablo aquí dice, y esto Dios lo hace gracias a que la resurrección de Cristo fue el testimonio público y divino de que Dios aceptó a tu favor el sacrificio de Cristo. Por eso dice, Él te dio vida cuando levantó a Jesús de los muertos. Cuando Dios resucitó a Cristo ya era como que te estaba regenerando en el pasado, pues, pero iba a llegar el momento donde lo iba a hacer en el futuro. En pocas palabras, la resurrección de Cristo es la que permite tu regeneración hoy. Entonces, en virtud de la resurrección de Cristo, Él te dio vida cuando eras un muerto. Y entonces Pablo por eso enfatiza, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Qué gracia tan maravillosa que un cadáver arruinado en sus pecados, incapaz de creer, incapaz de arrepentirse, incapaz de confiar en Dios, Dios soberanamente le da fe, le da el arrepentimiento, Dios le salva por gracia, sin merecerlo, un regalo gratuito, nada que ver contigo, ya lo vimos en Romanos. Entonces aquí es donde los arminianos se tropiezan y se tropiezan y se tropiezan y se tropiezan porque no entienden que el hombre no es responsable de nada en su salvación, de nada, porque aún la fe es resultado de la regeneración, porque es solo por gracia. Si fuera que tú tuviste fe y tu compadre no, y no hay regeneración, sino de ti vino esa fe, ya no es gracia, es una obra, ya no es gracia, pero es solo por gracia que Dios, perdón, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Otra vez, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Por qué? Porque ustedes eran cadáveres espirituales. No tenían poder ninguno para ustedes mismos creer y arrepentirse y conocer. Dios te regeneró y esa regeneración fue hecha posible por medio de la resurrección de Cristo. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. La suerte de Cristo es la tuya. Así como Dios resucitó a Cristo de los muertos, Dios te resucita a ti espiritualmente. Y así como Cristo está sentado ya entronizado en el cielo, tú es como si ya estuvieras sentado allá con Él. ¿Por qué? Porque te unió Dios a Jesús, porque estás amalgamado a Jesús, y ya lo dijimos y lo repetimos, porque la suerte de Jesús es la tuya. Porque los privilegios de Jesús son los tuyos, en tanto heredero de todas las cosas. Entonces, ponte a meditar que lo que permite que tú recibas todas las bendiciones que recibes diariamente y cotidianamente de parte de Dios es tu unión con Cristo. No es otra cosa. Es tu unión con Cristo. Entonces, así como Dios levantó a Cristo, Dios te regeneró a ti.
y ya te sentó en los lugares celestiales. Recuerden capítulos del 1 al 3 en Efesios, nos está dando un catálogo de todo lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo, y esto debería guiarnos a adorar. Y cuando lleguemos al capítulo 4, donde ya empiezan los imperativos, no tendríamos que poner ningún tipo de, oye, espérame, esto está como muy difícil. No, porque ¿qué más? Claro que voy a vivir así por lo que Él hizo por mí en Jesucristo. Entonces, la unión con Cristo la que te permite disfrutar las bendiciones. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué te salvó Dios? Porque al final del tiempo tú vas a hacer un trofeo de tu gracia. Por ejemplo, Él va a decir, miren a Julio, miren quién era Julio. Miren quién era, todos, Auxiliana, Dana, Cristina, Rena, todo mundo, Socorro, todo mundo. Miren quiénes eran. Vean estos adefesios morales. Vean estas porquerías de pecado y miren la obra que yo hice con ellos. Vamos a hacer los trofeos de la gracia de Dios. Dios nos va a poner como ejemplos de la increíble riqueza de su gracia. Dios va a decir a todo el universo, ¿quieren conocer cómo es mi gracia? Vean a mis trofeos de gracia. Y miren la gracia y miren la bondad que les tuve. Y entonces Él será glorificado. Entonces tú eres un trofeo de la gracia de Dios. Tú eres un trofeo de la bondad de Dios. Y eso solamente es posible si tú no tuviste nada que ver en tu salvación. Así que no me digas, no, es que el hombre es el que cree y Dios no se mete porque Dios es un caballero. Blasfemia, blasfemia. Dios no es un caballero. Dios es en el mejor sentido que puedes encontrar en la palabra, es un gobernante déspota. Quiero decir, todopoderoso, sin rendirle cuentas a nadie. Él hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere, cuando quiere. Él salva a quien quiere y a quien no quiere no salva. Ya lo leímos en Romanos. Esa es su prerrogativa. Él es Dios. Y a los que salva los usará como trofeos de su gracia y trofeos de su bondad. Cuando yo leo esto, de verdad que es maravilloso. Otra vez, de modo que en los tiempos futuros, en el futuro, después, en la culminación del tiempo, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Vamos a hacer la muestra de lo rico en bondad y gracia que es Dios, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. Pablo ya espera que tú entiendas, después de todo lo que ya te dijo, que queda claro que Dios es extremadamente lleno de gracia y de bondad, porque ya nos dijo todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Y otra vez, la razón de todo esto es porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Ok? Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Y esa fe te la dio Él. Y te salvó por gracia, como un regalo gratuito. Y Pablo te lo dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Ustedes, grábatelo bien, no tienen ningún mérito en eso. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Ustedes no creyeron y por eso yo les salvé. No, yo les di la fe, les di el arrepentimiento y les di todo para que sean trofeos de mi gracia. Esto es gracia, esto es gratis. Ustedes no tienen nada que ver. ¿Por qué creíste tú y no tu vecino? Porque Dios tuvo gracia de ti. Porque Dios te dio gracia. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Es un regalo, acéptalo como lo que es un regalo. La salvación de Dios es un regalo. Y Pablo no quiere que nos quede nada como de, oye, Pablo, pero no hay tal vez como que yo sí fui más inteligente que mi vecino, y yo sí puse, yo sí tuve fe y mi vecino no. No, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y lo que muchos cristianos no entienden es que al decir no es que Dios no elige a quién salvar o Dios no regenera, sino el hombre es quien ejerce su fe. Lo que no entienden es que están queriendo tirar el argumento paulino y están yendo en contra de lo que Pablo dice, porque si Dios te salvó por tu fe, es un premio por eso bueno que hiciste. Porque la fe, al final, si viene de ti, es una obra. Entonces, la salvación no es un premio por las cosas buenas
que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es decir, no hay nada en ti que puedas decir, mira, yo soy salvo porque yo sí creí, yo soy salvo porque yo sí fui más inteligente que mi vecino, él se fue al infierno, yo no. No hay nada en ti que te haya hecho salvable. Dios te regeneró, Dios te da la fe, Dios te da el arrepentimiento para que tú no te puedas jactar de nada, porque no hay ningún mérito tuyo en eso, es un regalo de Dios, es por gracia, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A los cristianos Él nos crea otra vez o naces de nuevo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, el cristianismo no es una salvación por obras, sino es una salvación de obras. Es decir, Dios te salva de manera gratuita, de manera monergística, es decir, de manera Él es el único que determina te voy a salvar, te da la fe, te damos el arrepentimiento en la regeneración, y una vez que te salva, no te salvó por buenas obras, pero sí te salvó para que a partir de este momento hagas las buenas obras que Él ya decretó, Él ya decretó que tú hicieras tiempo atrás. Entonces, ya lo hemos dicho varias veces, la salvación no es por obras, pero sí es para obras. Es decir, la salvación no te la ganas por tus obras, pero pero tus buenas obras van a ser el resultado de tu salvación. Lo hemos visto ya muchas veces. Tienes que producir fruto, vas a producir fruto, y el fruto se muestra en una vida de santificación. Entonces, Pablo lo deja aquí todo muy claro al decir, no tienes nada de qué jactarte. Tú no tienes ningún mérito en tu salvación. Esto fue un regalo de Dios, no un premio por nada bueno que tú hayas hecho. Pero Dios te salvó, no por obras, pero sí para que vivas en buenas obras, como resultado de tu salvación, porque ahí donde hay buenas obras, esas buenas obras son la manera de mostrar, como ya lo vimos en Santiago, de vindicar que tu fe es verdadera, porque tienes una fe viva que obra. Si tu fe es verdadera, vas a vivir en buenas obras, vas a vivir en santificación. Pero otra vez, porque no quiero que nadie se equivoque, esas buenas obras no son el fundamento ni la causa de tu justificación, de tu salvación, sino son el resultado y la demostración de que tu salvación ya ocurrió. ¿Ok? Entonces, de verdad, todo lo que Pablo nos ha dicho hasta acá de lo que Dios hizo por nosotros por medio de Cristo es algo que debería volar tu mente. Y es lo que Pablo espera y es lo que Dios quiere, porque una vez que terminemos con los capítulos del 1 al 3, ahora sí Pablo se va a meter mucho en cómo debemos vivir. Hasta aquí le voy a dejar hoy. ¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos? No. 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 Ok, entonces un momento, voy a terminar con la grabación.